Hola, mi nombre es Mabel. Trabajo en la Fundación Sadowski y juntos vamos a repasar la actividad Zoom In a la unidad central de procesamiento correspondiente a la ficha La computadora. Si todavía no realizaste los ejercicios, te sugiero que lo hagas y luego mires este video. Vamos a repasar la actividad Zoom In a la unidad central de procesamiento para conocer las características que definen la capacidad y rendimiento de una unidad central de procesamiento. Vamos a ver que hay un anuncio, hay publicidad sobre tres procesadores distintos con distintas especificaciones técnicas. Vamos a ver que las dos primeras corresponden a computadoras de escritorio o servidores y la que aparece, la tercera, hace referencia a procesadores para dispositivos móviles. Y vamos a ver que aparece en negrita la marca y el modelo de estos procesadores. Tenemos Intel Core i7, AMD Ryzen 7 2700, Qualcomm Snapdragon 835. Vamos a indagar un poquito más, vamos a tomar como referencia el primer procesador. Decíamos que la marca es Intel Core y el modelo es i7. Y dice que una de las características es que tiene 6 núcleos, ¿sí? Los núcleos lo que representan es la capacidad de ejecutar más instrucciones en forma simultánea. Entonces, cuando mayor sea la cantidad de núcleo, va a tener más capacidad de ejecutar instrucciones en forma simultánea. Después dice 4.5 GHz. Esto indica la frecuencia del procesador, es decir, la cantidad de ciclos por segundo que puede ejecutar. Y después habla de memoria compatible, DDR3 y DDR4. Memoria sabemos que es la capacidad de almacenar datos que tiene el procesador y que debe ser compatible con estas generaciones que indican el número 3 y el número 4 de la memoria de estos procesadores. Bien, nos pide entonces la consigna que registremos estas características de los procesadores en la tabla que aparece a continuación. Vamos a tomar como referencia, como ejemplo, los dos primeros para que después ustedes completen el que queda pendiente. Entonces decíamos que la marca del primer procesador que aparece es Intel. El modelo i7. Hablábamos de la cantidad de núcleos, 6, la frecuencia, 4.5 GHz, compatibilidad de memoria, DDR3, una barra, y la otra es DDR4. Vamos al otro ejemplo para la marca del procesador AMD. El modelo es Ryzen 7 2700. Ahí me equivoqué. 2700. Decíamos que la cantidad de núcleo en este procesador es de 8 y la frecuencia para este procesador es 4.1 GHz. En cuanto a la compatibilidad de memoria, decíamos que es DDR4. Y entonces ahí tenemos completo el cuadro para estos dos procesadores. Quedaría pendiente para que completen el siguiente y luego buscar en internet para completar las dos filas que quedan. La pregunta que aparece a continuación dice: ¿cuál o cuáles de los procesadores de la tabla tiene capacidad de ejecutar más instrucciones en forma simultánea? ¿Por qué? ¿De qué depende? Si miramos en la tabla, vamos a ver que podríamos decir que el procesador Intel es más rápido si tenemos en cuenta la frecuencia, ¿sí? Porque en Intel es 4.5 GHz, mientras que en AMD es 4.1 GHz.
Pero hay que tener en cuenta que lo que determina la capacidad de ejecutar instrucciones al mismo tiempo es la cantidad de núcleos. Entonces, el procesador AMD es el que tiene mayor cantidad de núcleos. Vamos a poner, entonces, ustedes después pueden formular en forma más completa las respuestas. Yo voy a poner AMD es el procesador con mayor cantidad de núcleos. ¿Sí? Entonces depende de la cantidad de núcleos, la mayor capacidad de ejecutar instrucciones al mismo tiempo. Si pensamos, por ejemplo, en un programa de navegación asistida, la que tienen los autos, vamos a ver que usan, por ejemplo, un GPS para ubicar el auto. A su vez se dibuja en el mapa el recorrido en pantalla. Y también se dan indicaciones por altavoz. Fíjense que en este ejemplo, en este programa de navegación, hay distintas instrucciones que se ejecutan en el mismo momento. ¿Sí? Eso es para que podamos entender cómo es que funcionan y cómo es que estos procesadores necesitan ejecutar para que funcionen instrucciones al mismo tiempo. Dice en la consigna 4, ¿qué indica la frecuencia de un procesador? ¿Tiene alguna incidencia en la velocidad a la que funciona una computadora? En relación a esta pregunta decimos que el procesador está formado por muchos componentes y para que trabajen en forma sincronizada, esto se hace a través de ciclos de un reloj que están medidos en segundos. La frecuencia es la que determina la cantidad de ciclos por segundo, ¿sí? Entonces, la frecuencia determina la cantidad de ciclos por segundo. Y decimos que, dice, ¿tiene alguna incidencia en la velocidad a la que funciona una computadora? Decimos que sí, tiene incidencia. El ritmo de trabajo del procesador es mayor. Es mayor. Bien. Después dice, compatibilidad con la memoria. Se habla de que los procesadores deben ser compatibles con las memorias, ¿sí? Como cualquier componente en las computadoras, deben ser compatibles, ¿sí? Unos con otros. En memoria existen distintas generaciones tecnológicas. En el ejemplo veíamos que las memorias DDR son compatibles con Intel y AMD. Y veíamos que teníamos memoria DDR3, memoria DDR4, y esto habla de las generaciones a las que pertenecen cada una de estas memorias. Cada nueva generación suele tener un mejor rendimiento que las anteriores. Entonces, a través de estas actividades vimos las características, ¿sí?, de las unidades centrales de procesamiento para poder entender la noción de rendimiento. Y hay que tener muy presente que esto no funciona de forma aislada. El rendimiento global va a depender de muchos factores, como por ejemplo memoria, placa madre, dispositivos de almacenamiento y de cómo interactúan unos con otros. Seguí con programar en casa, nos vemos en el próximo video.